Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. Esta tarde, noche quizás en Europa y en algunos otros países, más temprano y más tarde en otros. Bueno, para CIESPAL es un gusto enorme el poder estar con ustedes en esta reunión, en este webinario, al que lo hemos titulado como eh, desinformación e interculturalidad. Esto lo damos dentro de el curso que está dictando CIESPAL, que es justamente este curso de desinformación y fact-checking en la era de la inteligencia artificial. Hemos considerado que es fundamental, pues, que se aborde también el tema de la interculturalidad para poder tener un enfoque, dada la incidencia que tiene la interculturalidad en los países de América Latina, sobre todo. Entonces, pues, este webinar, que es un adscrito, digamos, al curso, que lo hacemos en función de el programa que se está desarrollando en este curso de desinformación y fact-checking, lo hemos querido abrir al público también, así que estamos haciendo la transmisión por Facebook y por YouTube de CIESPAL para que puedan participar el público en general. El público que está siguiéndonos a través de estas redes podrá participar a través del chat. Vamos a estar monitoreando el chat de YouTube y de Facebook para que si tienen preguntas o inquietudes o quieren hacer comentarios, bienvenidos sean. También vamos a tener personas dentro de la sala de Zoom, algunos de los estudiantes seguramente que están cursando este curso de desinformación y fact-checking estarán con nosotros, ojalá los profesores también, y entonces pues podríamos tener una buena conversación. Mi nombre es Francisco Ordóñez, soy coordinador de CIESPAL y es un gusto pues estar moderando esta reunión. El día de hoy tenemos como invitadas especiales para participar en este debate a la profesora Cristina Benavides y a Isabel Ramos, nuestra querida Isabel, que ha, ha estado varias veces con nosotros en varias actividades, Cristina también, pero ahora pues qué bueno que podamos empezar con esto. Voy a hacer una breve introducción al tema y luego pues voy a dar la palabra a Cristina primero y luego a Isabel para que podamos desarrollar este tema. Así que arranquemos dándoles la bienvenida nuevamente a todos. El siglo XXI nos muestra cómo el planeta entero está sometido a un colapso global en el que la vida misma está en riesgo. Tenemos al alcance de nuestra mano datos que dan cuenta del cambio climático, la desaparición día a día de especies, la destrucción de ecosistemas, la afectación de la biodiversidad, a pesar de que la ciencia desde hace más de medio siglo ha fundamentado las causas de una eventual destrucción de la vida humana y ha advertido de la gravedad de las circunstancias a las que se enfrenta el planeta, sin que se haya considerado con seriedad y con acciones coherentes dicha gravedad. Parecería que la desinformación también camina por ese lado. Esta situación va de la mano abrumadoramente de las diversas crisis humanitarias contemporáneas: hambre, pobreza extrema, explotación de los más débiles, abuso de los más fuertes, deshumanización, guerras de exterminio. Esta reflexión pone al descubierto el fracaso rotundo de los modelos de desarrollo que se han implantado para construir los sistemas productivos y de vida de las naciones, basados en la economía de mercado, en la libertad de empresa, en la acumulación de riqueza y en el sometimiento a los pueblos por la fuerza. Modelos que abiertamente están reñidos con la ética, entendiéndose a la ética como la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Pero bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque parecería que la ética es la que en cientos de experiencias comunicativas actuales está ausente. Está lejos, por ejemplo, del ejercicio informativo y de la comunicación en sí misma, dentro de muchos medios de comunicación. Al parecer,
Para esos medios, su periodismo, el periodismo que ejercen, no debe perseguir la verdad, más bien requiere de conseguir o de construir la posverdad, entendida esta como esa mentira emotiva que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública. Basta con que hablen de lo que es conveniente para el poder. Basta crear narrativas que den cuenta de sus intereses. Que esas narrativas en las que generalmente está ausente la voz de la gente inunden los medios y las redes con todo el poder del capital que poseen los dueños de los medios privados y de las tremendas maquinarias que ponen a funcionar las diversas plataformas y redes digitales, con las que convencen sin duda a los públicos. En medio de ello, es necesario incorporar una visión adicional, la de la interculturalidad, que en sociedades como la latinoamericana o las latinoamericanas es fundamental. Por eso hemos creído conveniente en el marco del curso de desinformación y fact-checking en la era de la inteligencia artificial, incorporar dos webinares que se enfoquen en el tratamiento de la interculturalidad y la desinformación, para analizar este tema desde una visión. Tenemos un pequeñito problema técnico que lo vamos a resolver ahorita. Ya, ahora sí. No se me estaba escuchando en la transmisión que estaban haciendo a través de una de las redes, pero ya estamos nuevamente con el audio listo. Decía que para iniciar este tema, desde una visión académica, hemos invitado hoy a las profesoras Isabel Ramos y Cristina Benavides. Cristina Benavides es comunicadora social para el desarrollo de la Universidad Politécnica Salesiana, con estudios en sociología y maestría en ciencias políticas por la Flaxo Ecuador. Es doctora por la Universidad de Alicante, España, docente universitaria, y ahora vicerrectora académica de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta y Huasi. Sus trabajos de investigación están relacionados con la acción política de izquierda, repertorios de acción colectiva, conflictividad social, propaganda política, medios comunitarios y movimiento indígena. También estará con nosotros, como les decía, la compañera Isabel Ramos. Ella es profesora también, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Actualmente desempeña como profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y ocupó el cargo de coordinadora docente, vicerrectora de la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, en donde además dirige la maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública desde hace 6 años. Es profesora visitante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades de Iberoamérica. Ha publicado libros y artículos académicos en revistas científicas internacionales sobre medios masivos, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Sus principales líneas de investigación son medios y poder, comunicación y acción colectiva y economía política de la comunicación. Qué mejor contar con estas dos colegas, con estas dos compañeras que nos pueden dar luces, sin duda, en el tema que queremos abordar hoy, que es justamente esta mirada desde la academia de lo que es la interculturalidad y la desinformación. A esto habrá que sumar, pues, la, la persistencia, la presencia ya casi permanente en los medios de lo que tiene que ver con el discurso de odio, la discriminación y otras cosas de las que dentro del análisis de la interculturalidad podemos verlo con mayor prioridad. Así que, Cristina, bienvenida, empecemos contigo. El micrófono y la cámara son tuyas. Muchas gracias, Francisco. Un gusto, Isabel, compartir este espacio y a todos los que ahora están conectados, conectadas.
en este webinar. Eh, Tengo unos 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí, de 10 a 12 minutos estaría perfecto. Ya, muy bien. Voy a compartir pantalla para conversar sobre esta temática que, bueno, definitivamente resulta súper interesante en términos de lo que está ocurriendo ahora. Creo que uno de los campos más importantes que le ha ocurrido a la comunicación es precisamente el desarrollo, o diríamos el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Castells, bueno, lo anticipó hacia finales del siglo XX sobre cómo eso iba a transformar, cómo las redes, el Internet iba a transformar la comunicación. Pero sobre todo, él anticipó, digámoslo de cierta manera, que aquellos que controlaran el Internet y las nuevas tecnologías de comunicación finalmente iban a controlar de alguna forma un cierto tipo de poder. Y creo que desde esa perspectiva, pues voy a conversar hoy sobre el tipo de información o de desinformación que se genera y qué ocurre con esta variable de interculturalidad. El tema de desinformación podríamos hablar muchísimo, pero para centrarnos específicamente en esta perspectiva de interculturalidad, pues voy a hablar desde estas dos perspectivas, desde una interculturalidad funcional y desde una interculturalidad crítica, que es un poco desde donde nos vamos a enfocar. Los estudios de interculturalidad han planteado que si no hay una práctica concreta, si no hay una acción concreta, pues finalmente eso termina en un discurso en el aire que no va a permitir realmente propiciar cambios. Entonces, esta interculturalidad crítica, que debe tener un carácter decolonial, va a mirar precisamente como un problema estructural, colonial y racial que requiere sobre todo la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales. Es decir, la interculturalidad no puede realizarse si no hay realmente un cambio en la estructura económica, digámoslo de cierta manera, que es sobre la cual se asientan todas nuestras relaciones en la sociedad. Y esta interculturalidad crítica precisamente nos permite pensarlas como la restitución también de otro tipo de saberes o de eso que diríamos en algún momento, esos conocimientos subalternos, en donde necesitamos reivindicar una nueva forma de saberes, de tradiciones, que de alguna manera la interculturalidad funcional únicamente los tenía como la única versión de esa realidad. Por tanto, creo que es importante desde la perspectiva crítica pensar que ese diálogo de epistemologías, es decir, de nuevas formas de aprender y de entender el mundo, que en algún momento fueron subalternizadas por el discurso dominante o hegemónico, tienen la posibilidad de encontrar una nueva forma. Es decir, necesitamos que la interculturalidad se vuelva una cuestión práctica y que se evidencie sobre todo en la construcción de saberes y conocimientos propios. En esa medida, ¿cuál sería el rol de la comunicación? ¿Qué haría la comunicación desde esa perspectiva? La comunicación intercultural es una comunicación que se ha ido generando, digamos, en el campo de los estudios de la comunicación. Es un campo relativamente nuevo. Se habla de una escuela norteamericana que empezó sus estudios desde la década del 60, más o menos, a partir de la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes. Es decir, ahí hay un punto de partida desde donde se plantea, bueno, ¿cuál es nuestra lectura como sociedad? ¿Qué ocurre con la discriminación y el racismo estructural que se ve reflejado en la sociedad, pero sobre todo en los medios de comunicación? Desde ahí un poco se empieza a discutir cómo lo voy a entender. Algunos autores plantean que esta comunicación que se estudia en un primer momento es una comunicación interpersonal, es decir, qué ocurre con gente de determinadas etnias y cómo opera su relación interpersonal entre gente de la misma etnia o entre etnias, ¿ya? La escuela latinoamericana ya hace un aporte muy importante, sobre todo con Néstor García Canclini, quien propone que la discusión tiene que pasar a entender qué ocurre con la comunicación mediada, no solo con la comunicación interpersonal, sino con esta comunicación mediada fundamentalmente por los medios de comunicación y cómo esos medios masivos responden también a un discurso hegemónico, digamos, y que nosotros, al ser parte de esto que se llamó durante esa década la teoría de la dependencia,
nosotros también no solo dependíamos en términos económicos de los países del primer mundo, sino también dependemos en términos culturales de lo que consumimos del primer mundo. Dependemos porque a partir de lo que producen los más media es precisamente donde se van configurando una serie de roles y estereotipos. Esto nos permite radicar nuestros intereses, por decirlo de alguna manera, en pensar la comunicación mediada, ¿ya? Vamos a decirlo así, por los medios de comunicación y ahora por el Internet y las redes sociales. ¿Y qué ocurre en ese proceso? Con una suerte de delimitación de un campo de estudio. Esta comunicación intercultural, pensada desde estos niveles, digámoslo así, tendría tres niveles para ser pensado. El primero hablaría sobre estos sistemas socioculturales y cómo los miembros de esos diferentes subsistemas que van construyendo un sistema sociocultural. También hablaríamos de una comunicación transcultural como una forma de comunicación interpersonal de distintas culturas que puede operar sobre todo en los estados en donde hay múltiples naciones o la plurinacionalidad, y también una comunicación transcultural, como la comparación entre formas de comunicación interpersonal de diferentes o de distintas culturas. Nosotros de manera específica para esto he preparado unos dos casos en donde vamos a mirar qué ha ocurrido con una suerte de desinformación que está atravesado por el tema de la interculturalidad. Para ello, en esta búsqueda de este campo de estudio integrado, vemos que ahora el desarrollo de las TICs van a complejizar muchísimo el escenario porque se incrementa la interacción en la comunicación mediada. En los 90, todo el mundo decía, ya la gente no va a competir por una franja horaria. Los noticieros todos se transmitían a una misma hora y tú competías con el otro noticiero para ver quién tenía más audiencia. El problema es que ahora con el desarrollo del Internet ya no compites con otro noticiero, sino puedes competir con una multiplicidad de contenidos, desde una película, un documental, un concierto, es decir, con toda una cantidad de producciones en donde ya no solo compites con los que generan información, es decir, los noticieros, sino con una multiplicidad de contenidos. Esto ha complejizado el escenario porque ahora la interacción que se produce es una interacción de esta comunicación mediada precisamente por esos entornos digitales. Ya no existe una comunicación interpersonal, que era en un primer momento desde donde se reproducían los discursos hegemónicos, sino ahora esos discursos hegemónicos se empiezan a reproducir a partir precisamente de esta comunicación mediada por las TICs. Los medios de comunicación, sin duda, son uno de los principales constructores de estereotipos culturales y de la identidad cultural. Por tanto, si esa misma lógica se reproduce también en las TICs, digámoslo de cierta manera, entenderíamos que ahora las TICs son las principales constructoras de estereotipos culturales y de identidad cultural. Creo que el fenómeno TikTok precisamente nos representa cómo a partir de un video de formato de 1 minuto tú puedes ir reproduciendo estereotipos culturales en donde cada vez más hay una construcción de una identidad hegemónica muy fuerte que ya no puede ser sobrepasada únicamente pensando en las fronteras nacionales. Por tanto, vamos a centrarnos un poco en cómo podemos operar en este análisis crítico del discurso intercultural y cómo esta comunicación pensada así es un campo evidentemente nuevo, el cómo nosotros entendemos ese discurso. Vamos a partir de la idea de que el lenguaje, de aquello que construye el lenguaje, es precisamente uno de los espacios más importantes desde donde se construye nuestro ser social. Por tanto, el discurso que las instituciones y los distintos grupos sociales construyen ante una supuesta realidad como medio de llegar a descubrir el punto de vista, los intereses, las ideologías, las identidades y los propósitos, de alguna manera están atravesados por eso que llamamos las construcciones lingüísticas. Estas construcciones lingüísticas aparecen, ¿ya?, o denotan, digámoslo de cierta manera, una diversidad sociocultural, pero sobre todo van a evidenciar una representación social de exclusión y dominación, ¿ya? Muchas de las cosas que nosotros vamos a ver en aquellos contenidos que estamos consumiendo
es que se van a profundizar las brechas, digamos así, en donde aparece un yo desde el discurso hegemónico que habla desde una perspectiva única, llamémoslo así, donde posiblemente este yo hegemónico desconoce todo lo otro. Es decir, volvemos más o menos a la categoría planteada por Dussel sobre el yo civilizado y el otro bárbaro. Es decir, ahora el yo civilizado, de un dominio étnico, incluso podríamos decir, es un yo civilizado que construye una forma en la que mi rol en la sociedad debe ser imitado. Y entonces el trend más o menos representa precisamente ese yo imito al yo hegemónico y todo lo que esté por fuera de eso responde a ese yo bárbaro o incivilizado. ¿No? Esto nos permite, pues, mirar, ¿no? qué es lo que opera ahora, sobre todo con un desorden informativo que se produce, que es además uno de los escenarios o los desafíos, podríamos decir, que tenemos todos los comunicadores y sobre todo que tienen los periodistas. Es decir, cómo luchan permanentemente con esta generación de noticias falsas que se produce por diferentes motivos, pero que otras va a tener un aspecto, diríamos, Esos aspectos yo ya sé, ya podría yo como caracterizar. están determinados por determinados aspectos que ahora nosotros podríamos mirarlo, digamos, que se van reproduciendo de manera más importante por el Internet y las redes sociales. Si antes ya existía el fenómeno de las fake news, ahora con el Internet y las redes sociales, pues se han complejizado todavía más, puesto que permiten al usuario final difundir de forma fácil y rápida cualquier tipo de información en diferentes formatos. ¿Ya? Se presume que estas noticias falsas van a llegar a su cúspide cuando se pueda generar en el formato video. Por ahora ya tenemos texto, ya tenemos imagen e incluso podríamos tener hasta audios. Y estamos a las puertas de que la inteligencia artificial pueda generar videos, con lo cual prácticamente la diferenciación entre las fake news y la información real o verificada se vuelve cada vez mucho más compleja. Ya ahora existen estos videos que ya se están produciendo, estos deepfakes, que se producen o que por lo menos son modificados por inteligencia artificial. Esto evidentemente, este uso de la tecnología va a generar todavía muchos más problemas para entender cuál es esa verdadera información que nosotros nos interesa diferenciar. Para ello, creo que la investigación va a ser el único campo desde el cual se puede contribuir para la descolonización en relación a los saberes tradicionales, porque si hay un único discurso hegemónico, todo lo demás queda marginado y todo lo demás es visto como el otro al que tenemos que dominar, al que tenemos que minimizar y finalmente el otro incivilizado del que hablábamos hace un momento. Las brechas, por tanto, con la tecnología o en ese territorio digital, prácticamente las brechas son cada vez más amplias que las que ya operan en el campo de las relaciones interpersonales. Quería mostrarles como dos casos muy rápido. El uno es sobre el tratamiento de la justicia indígena a través de los medios de comunicación. Esto es algo que ha generado permanentemente discusión. ¿Cómo tratan los periodistas la justicia indígena? Nosotros, en la experiencia que tengo siendo profesora en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, quizás es una de las cosas que permanentemente hemos discutido con los estudiantes. De hecho, bueno, ¿qué ocurre con el tratamiento del tema de la interculturalidad en relación a pueblos indígenas? ¿Cómo lo tratan los medios? ¿Ya? Si ustedes pueden ver aquí, hemos puesto tres ejemplos de unas noticias que salieron en un determinado momento cuando se aplicaba justicia indígena. Ustedes pueden ver aquí los titulares. Dice justicia indígena versus derechos humanos. Más o menos un poco insidioso el titular, planteando que la justicia indígena no va a rebasar el campo de los derechos humanos. Abajo dice, justicia indígena viola derechos humanos o justicia indígena se dicta sin control por falta de ley. Miren, todo esto está en el marco del COIP, en ese momento se estaba por emitir el nuevo Código Integral Penal y todas estas noticias van precisamente enfocadas hacia la idea
que finalmente no se llega porque finalmente el COI va a reconocer el tema del pluralismo jurídico, pero la información está matizada en relación que la justicia indígena es algo no racional versus la ley, los derechos humanos están del otro lado como el yo racional. Y esto finalmente trabajan los medios de comunicación como una perspectiva o desde una perspectiva amarillista de la justicia indígena, que ahora está reconocido plenamente en varios instrumentos legales de nuestro país. Si ustedes pueden ver, creo que a todos nos pueden preguntar el uso que han tenido los medios de comunicación con el tema de la justicia indígena. No hay medio de comunicación que explore un poco más allá, sino inmediatamente lo va a ubicar en un espacio. El otro ejemplo que tenemos es un poco más actual, responde a cómo los medios impresos miraron el paro nacional, ¿ya? El paro nacional del 2019, en donde prácticamente todos los titulares de las noticias, como podemos ver aquí en la tablita, estos titulares hablaban precisamente sobre una generación de antagonismos, ¿ya? Generalmente el tratamiento que se daba a los indígenas como terroristas incluso, que se los empezó a deslegitimar, fue precisamente a partir de los medios de comunicación. Al igual que en el caso de la justicia indígena, aparece este otro, que es el otro bárbaro, el otro terrorista, ¿ya? El irracional, que no entiende otro mecanismo de solución de los conflictos sociales que no sea a través de la violencia. Por lo tanto, desde la perspectiva de este diario, que es producto de esta investigación, el comercio va a polarizar las acciones del sector indígena durante las protestas de octubre como opuestas a los intereses de las mayorías o de la población que no participó directamente en las movilizaciones. Es decir, allá los indios, incluso un político lo planteó, que se vayan al páramo, allá los indios, nosotros aquí queremos trabajar, producir, es decir, nosotros somos los civilizados frente a ustedes o frente a los otros incivilizados que están provocando desmanes, es decir, una idea de polarización entre lo correcto, lo ético y lo deseable. Todo esto nos permite entender, digamos, que la interculturalidad cada vez es más compleja que se pueda lograr en los propios medios de comunicación. Y nosotros alguna vez nos planteamos la idea de, ¿será necesario hacer un curso de capacitación para los periodistas que escriben estas notas, para los que escriben los titulares, o dónde radica realmente el problema? Bueno, aquí había también otro estudio en prensa sobre cómo se reducen, ¿ya? Los artículos que tratan el tema de interculturalidad, está aquí en rojo, hablan únicamente de festividades interculturales, intercambio cultural, incluir los indígenas, promover la interculturalidad, educación intercultural, incluir contenidos interculturales, pero nunca se habla realmente de una inclusión social, es decir, parece que la interculturalidad es únicamente un tema de los indígenas, es decir, es solamente un tema étnico, lo cual, pues, como decíamos al principio, es totalmente diferente a lo que la interculturalidad crítica propone. La interculturalidad no se resuelve o no llega a su plenitud si solamente es un problema del excluido, como en el caso en los 60 del pueblo afrodescendiente en los Estados Unidos, de los migrantes en las oleadas migratorias de los 2000 y de los últimos años, y cómo los medios enfrentan precisamente eso, construyendo un otro migrante, que es precisamente el otro al que debemos priorizar, digámoslo de cierta manera, para que tenga tenga peores condiciones en la sociedad a la que está llegando. En función de ello, pues decimos, ¿y ahora qué podemos hacer en este escenario? ¿Qué nos queda a los comunicadores hacer? Y evidentemente el auge de las noticias falsas que se han generado, nosotros podemos decir, bueno, para los investigadores hay nuevas áreas de trabajo, hay mucho más que empezar a decir, pero sobre todo creo que ahí hay un escenario muy, muy real y es el tema de la tecnología y cómo el desarrollo de las TICs van a ser mucho más posible que se generen noticias falsas y desinformación. Y ya incluso de manera tan creíble que sea muy difícil contrastar esa información.
Creemos importante también que es necesario incrementar el uso de herramientas de verificación de datos o búsqueda inversa de imágenes para detectar información falsa. Pero ello evidentemente ya sería tardío, porque ya la información le llegó, nos llega ahora mucho más rápido, y entonces, como la información es tardía, la mayoría de gente ya se queda con la primera información que le llegó. Y todavía las herramientas de inteligencia artificial para lograr cumplir con este objetivo todavía están poco desarrolladas o no son utilizadas por la mayoría de la población. Es decir, casi la mayoría de nosotros nos quedamos pues con lo que nos llegó al celular a través de las redes sociales. Por ello, evidentemente, creo que todos llegamos a la conclusión de que es necesario mejorar las habilidades de la alfabetización informacional de los usuarios, lo que nos permitiría ser más críticos, buscar la fuente, buscar evidencias sobre esa información que permanentemente nos llegan y cómo logramos que llegar, de alguna manera, cómo llegamos hacia una dimensión ética en la generación de esa información. ¿Ya? Creo que las universidades y los centros de investigación podrían ser espacios desde donde se produzcan herramientas importantes para la alfabetización mediática, pero que puedan ser accesibles a todas las personas. Es decir, la academia tiene la responsabilidad de generar estas herramientas, pero tiene que hacerlo en la medida en que estas herramientas permitan que el consumo sea un consumo popular, porque si nuevamente se queda en el campo de una difusión solamente de la ciencia, digamos como tal, pues no lograríamos tampoco llegar a nuestro objetivo. Eso es un poco la visión que deberían tener la academia en generar mecanismos para lograr combatir al principal enemigo ahora de la comunicación y el periodismo, que es la desinformación o las informaciones falsas que se emiten permanentemente. Así que tenemos pues una tarea muy importante y creo que este es un espacio desde el cual podemos precisamente hablar de ello y cuáles son las estrategias y cuáles son los caminos con los cuales podríamos otorgarle a la sociedad, generar para la sociedad, para nosotros mismos, espacios seguros en donde podamos decir, bueno, la información que yo consumo aquí está bien. Quiero terminar solamente poniendo un ejemplo porque no solamente es un problema de fuentes, sino es un problema en el cual necesitamos asumir una nueva condición de que el territorio digital, donde ahora opera nuestra comunicación interpersonal y también nuestra comunicación mediada por estos medios de comunicación. El territorio digital ahora es un territorio en el cual ahora hay una disputa por el control de los recursos, tal cual opera en el territorio físico, en donde ahora los recursos son precisamente la información. Y esa información es la que está siendo trasladada, manejada e interpretada de diferente forma y nosotros deberíamos pensar desde la perspectiva de una economía política de la comunicación, cómo ahora nosotros también reivindicamos la posesión de nuestra información, somos los dueños de esa información y cómo podemos al mismo tiempo tener un consumo responsable de toda la información que nos llega permanentemente. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Saludos con todos y todas. Muchas gracias a ti, Cristina, esclarecedor tu exposición, esclarecedora, y creo que nos aporta con muchos elementos que esperamos con el grupo que está presente aquí, con quienes nos están siguiendo en las redes sociales, podamos establecer un diálogo y bueno, pues ver hasta dónde podemos llegar. Isabel, tu turno, por favor. La pantalla y el micrófono son tuyos. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es siempre un placer poder intercambiar justamente entre colegas, porque las personas que están inscritas en este curso son también colegas productores de información, periodistas, docentes. Esto es muy enriquecedor e importante. Y yo agradezco también la posibilidad de haber intervenido después de Cristina, es decir, una autoridad en la reflexión y en la construcción de herramientas justamente en el campo de la interculturalidad y la comunicación. Entonces, esto me ahorra una buena parte de exposición porque precisamente hemos coincidido en el abordaje desde la interculturalidad crítica
cosa que se agradece muchísimo. Y yo voy a tratar de tomar otros aspectos voy a empezar a compartir la pantalla, compañeros, compañeras. Creo que la tienen allí. La primera cosa que, bueno, hay varios puntos de convergencia entre la exposición de Cristina y lo que yo quiero compartir con ustedes, sobre todo con el tema de la importancia de las plataformas y redes sociales en este momento. De todas maneras, yo voy a hablar también de la producción de información mediatizada, porque precisamente nuestras sociedades latinoamericanas, en donde hay dificultades de acceso a las tecnologías de la información, hay una brecha digital que tenemos que considerar, y en este momento incluso falta de acceso a energía eléctrica para poder conectarnos. Digamos, la información mediatizada tiene una importancia crucial en nuestras sociedades. Y evidentemente hay que poner en duda también la calidad de la interlocución en las redes, lo que ha hecho Cristina, ¿no es cierto? Podemos hablar al final de la exposición de dos fenómenos importantes en la circulación informativa en plataformas y redes sociales, que son la atención selectiva y la activación en cascada. Eso lo dejamos para luego, para poder tomar esta discusión de por qué justamente tenemos que hablar nosotros, y voy a intentar acá, por qué tenemos que hablar de interculturalidad en el marco de una discusión sobre desinformación, sobre fact-checking, sobre noticias falsas y esto. O sea, el asunto es que justamente la desinformación, ya vamos a desglosarlo despacito, disminuye justamente las posibilidades de reconocer justamente la subjetividad, las problemáticas, las demandas, y está restando proyección social primeramente a los sectores históricamente excluidos, pero no solamente, ¿no es cierto? Entonces, hay en nuestras sociedades latinoamericanas desiguales una asimetría en el acceso a la palabra pública de pueblos y nacionalidades, de diversidades sexogenéricas, de mujeres, de infancias y juventudes, de sectores empobrecidos, de desocupados, en fin. Entonces, la idea es que la incorporación de la riqueza y la diversidad cultural que tenemos en nuestros países, y sobre todo que están produciendo permanentemente los sectores populares, es una herramienta importantísima de lucha contra la desinformación. Es decir, son los principales afectados por estas asimetrías y desigualdades que están también en otras esferas de la información y no solamente en las redes sociales y en las plataformas digitales, pero al mismo tiempo la perspectiva de la interculturalidad crítica es la que nos va a permitir luchar contra la desinformación. ¿Sí? Entonces, yo quería proponerles una noción, la noción de activismo estatal de Owen Fritz, es decir, la necesidad de la intervención justamente desde el Estado para mejorar el acceso a la palabra pública de los sectores que no la tienen. En nuestras sociedades latinoamericanas y en las sociedades desiguales en general, hay sectores que tienen menos herramientas materiales y simbólicas para articular la palabra pública, para incidir en los contenidos, en las temáticas que se disputen públicamente. Entonces, justamente si permitimos que sea exclusivamente la ley de la oferta y la demanda, el mercado, que distribuya la palabra, estamos en problemas. Entonces, tenemos que ponernos como desafío el comunicar para la igualdad. Y para esto, justamente, es crucial e importante la construcción de políticas públicas. Las políticas de comunicación, la vieja demanda de los fundadores de la Escuela Latinoamericana Crítica de la Comunicación, ¿no es cierto? Necesitamos aceitar justamente, democratizar el acceso a la esfera pública, mediática y no mediática, precisamente para promover la diversidad de voces. Allí esto lo hemos discutido mucho con Cristina, con Francisco, con los compañeros de CIESPAL, unos buenos años que estábamos justamente hablando de la necesidad de democratizar la esfera pública, ¿no es cierto? Hay otra cuestión importante, es políticas para la formación y capacitación de los productores de la información. Cristina de alguna manera lo decía, si
todavía necesitamos capacitar a los productores de información en interculturalidad. No solamente a los productores formales de información como los periodistas y trabajadores de prensa, sino, hablábamos en un foro la semana pasada, no sé, los zapateros tienen que estar formados en interculturalidad, los ingenieros tienen que estar formados en interculturalidad, precisamente por la importancia que tienen la perspectiva de la interculturalidad crítica para promover transformaciones concretas en las sociedades y en la circulación de la información, ¿cierto? Necesitamos también promover la construcción de políticas públicas de comunicación y memoria, precisamente para que no solamente se pongan en valor la diversidad cultural de nuestro pueblo, sino su acervo justamente histórico. Tenemos que fomentar al sector comunitario, necesitamos justamente activismo estatal, dice Owen Fis, un jurista estadounidense de la Escuela de Leyes de Harvard. Creo que está por dejar la cátedra Sterling, pero ha hecho grandes aportes precisamente a pensar de qué manera no solamente la acción colectiva, que la acción colectiva debe estar acompañada de este activismo estatal para poder plasmar justamente el resultado de la lucha de los sectores populares organizados en normas, en leyes, en programas, en proyectos que puedan fomentar justamente también al sector comunitario de la comunicación para impulsar la producción de propios contenidos, de esto que llamamos la producción independiente. Esta idea de las cuotas de contenidos interculturales es una cuestión que a veces choca, porque dice, ¿por qué tiene que haber cuota? Bueno, tiene que haber cuota en el principio porque hay desigualdad y porque hay sectores con acceso rutinario a los medios de difusión de sus ideas, de sus demandas, y hay sectores que no lo tienen. También, evidentemente, hay que promover la actoría pública de los actores subalternizados en sus propios idiomas, con su cosmovisión, con sus tradiciones, con sus prácticas, precisamente para poder aprender de ellas para que esta esfera pública sea lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos producción informativa desde perspectivas interculturales para mejorar la calidad del debate público. Esto es lo que de alguna manera nos ha enseñado Owen Fis en esta noción de activismo estatal que parece recuperar no solamente la necesidad justamente de impulsar normativas, planes, programas y políticas, sino también la importancia de que esto se articule con el activismo ciudadano. Vamos a, ahora, la crisis de la información es algo que ha abordado Cristina también, pero tenemos que hablar de desinformación precisamente por el imperio de las desigualdades estructurales que se traducen en desigualdades de acceso a la palabra pública, como ya decíamos, ¿no es cierto? En este momento se promueve y se dice por largas décadas que los medios masivos son actores fundamentales de la democracia, de la esfera pública, pero yo quiero decirles también que son enunciadores privilegiados justamente en la esfera pública y depositarios de la confianza pública. Es decir, si hablamos de desinformación es porque estamos constatando que hay una ruptura de un acuerdo social de que los medios de comunicación van a producir información relevante, verificada, contrastada y en fin. Pero la actoría política de los medios de comunicación es algo que no podemos desconocer. Es decir, no hablemos desde el deber ser, hablemos de las cosas que están pasando, medios, periodistas, en redes sociales también, en plataformas digitales, que están interviniendo en política de manera no siempre frontal. Esto es importante constatarlo para nuestros debates, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que decir que justamente los medios masivos, ¿sí? El proceso de producción informativa es un proceso selectivo. Es un proceso selectivo, se seleccionan temas, se seleccionan fuentes, se seleccionan perspectivas o se las construye, se seleccionan protagonistas por sobre otras protagonistas. Y también, bueno, está el asunto de los criterios de noticiabilidad, ¿no es cierto? Hay un tema de construcción de agendas y desde la pregunta, ¿qué privilegiar? ¿Y por qué?
qué descartar, qué dejar de lado, a qué darle más o menos importancia. Estos criterios no son universales ni abstractos, ¿no es cierto? Vienen de la estructura del sistema mediático, vienen de las estructuras de propiedad de los medios de comunicación y evidentemente de las plataformas digitales en este momento. Hay una concentración fortísima, hay una financiarización, no solamente de los medios y de las plataformas digitales, sino una fuerte concentración. Y evidentemente tenemos que darnos cuenta también que hay unas relaciones entre los dueños de los medios y los dueños de las otras cosas en las sociedades desiguales de las que hablamos, para pensar cómo se construyen, desde qué lógicas, estos criterios de noticiabilidad y la construcción de estas agendas. Entonces, lo que queremos decir es que la producción de la información mediatizada está determinada socialmente, es decir, tiene las marcas de desigualdad, de exclusión de las sociedades en las que funciona. Por eso hablamos de una relación estrecha y necesaria entre los sistemas políticos y los sistemas mediáticos, ¿no es cierto? Entonces, alguien muy influyente, un sociólogo francés, decía que el periodismo es una profesión fuerte integrada por individuos débiles. Individuos débiles, ¿por qué? Porque están muy exigidos socialmente, porque son también muy vulnerables y porque precisamente pueden ser objeto de presiones desde sectores poderosos para producir la información de determinada manera, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vámonos, aquí hay una cuestión importante que afecta la calidad de la producción informativa, ¿no es cierto? Esta relación compleja entre la finalidad de lucro de las empresas privadas de comunicación, de las empresas con fines de lucro, no solamente los medios, y la noción de servicio público de la información, ¿no es cierto? Entonces, aquí se construye un abismo muy fuerte entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso estamos destacando mucho la importancia de las perspectivas, de construir la información desde incorporando la interculturalidad como meta, como propósito y como lógica, porque precisamente venimos de la naturalización de las ideas del periodismo liberal, ¿cierto? Esta idea de la posibilidad, digamos, de la objetividad, de la neutralidad, de una justamente distancia entre el enunciador y las cosas que dice y sobre lo que construye, ¿sí? Esta posibilidad es de una narración omnisciente que todas estas ideas terminan defendiendo el statu quo. Es decir, la idea de que es posible enunciar desde ningún lugar, la idea de que es posible abstraerse de las determinaciones estructurales al momento de producir la información. Esto es justamente lo que cimenta las posibilidades de la desinformación, porque lo que se está haciendo es ocultando la perspectiva, ocultando las determinaciones que tienen estos individuos débiles a los que hace alusión Pierre Bourdieu, y que justamente tienen que ver con las condiciones de producción de la información que circula. Entonces, cabría proponer más bien esta idea del periodismo del conflicto, este periodismo que se hace cargo de las desigualdades, de las asimetrías y de la conflictividad social al momento de producir la información. Es decir, un periodismo que se hace cargo de los grandes desafíos de la sociedad en la que vive y no esconde sus convicciones, no esconde las presiones y las determinaciones de las que es objeto el oficio y la profesión. Aquí vamos a hablar un poquito de los rostros de la desinformación, porque se dice mucho que los productores de la información, los periodistas profesionales, los medios de comunicación mienten. No hay necesidad de mentir para desinformar, porque precisamente los medios de comunicación y los grandes productores de información tienen el poder de decir, pero también tienen el poder de callar, silenciar y bloquear, ¿cierto? Entonces, si lo que se está haciendo es informar desde el sentido común dominante, Dios mío, se acaba de apagar el generador de la universidad y hay un alivio en los oídos al momento de dirigirme a ustedes que me hace muy bien. No sé si ustedes lo escuchaban.
esta idea de que se informa desde el sentido común dominante, ¿sí? Desde los prejuicios y de los miedos más extendidos, lo que hace es reforzar estereotipos sociales, ¿sí? Que se están arraigando y que están circulando por reiteración. Por ejemplo, pensemos en la Crónica Roja, por ejemplo, las funciones sociales de la Crónica Roja. ¿Para qué está sirviendo la Crónica Roja? La Crónica Roja hace pie justamente en los miedos, hace pie en esto que la teoría llama el pánico moral, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para impulsar digamos, para reforzar estas ideas de la necesidad de la mano dura, la criminalización de la pobreza y de la protesta social, la estigmatización de grandes conglomerados de la población que viven la desigualdad y que la sufren, ¿no es cierto? Entonces, justamente hay más cuestiones, ¿no es cierto? Lo que está haciendo la desinformación es ignorar la complejidad y la diversidad de nuestras sociedades. Está minusvalorando y criminalizando las diferencias y las desigualdades sociales. Se están construyendo etiquetas elogiosas, estaba mal escrito, o peyorativas para generar divisiones maniqueas, para juzgar y condenar a determinados sujetos sociales. Cuando la desinformación toma el rostro de campaña de prensa, ¿qué está haciendo? Está instrumentalizando el periodismo de investigación, ¿cierto? Lo pongo entre comillas precisamente porque esta instrumentalización hace que el periodismo de investigación sea menos periodismo y menos de investigación. Y a lo que se apunte sea la generación de escándalos políticos. Todos sabemos que los escándalos políticos son simplemente ajustes de cuentas entre sujetos que tienen determinado poder. Un ciudadano común no tiene la capacidad, no tiene el alcance de generar estos escándalos políticos. Entonces terminan siendo eso, ¿no es cierto? Retaliaciones entre gente que tiene acceso rutinario a la palabra pública y que está usando esto como arma para construir o destruir una reputación. Esta acción de silenciar y bloquear determinadas temáticas, determinados enfoques, determinados actores, lo que está haciendo es reforzar estas desigualdades estructurales de las que estamos hablando, ¿no es cierto? Y evidentemente esto aumentado en grado, ¿sí? Tiene que ver con la generación de información maliciosa o lo que Cristina se ha referido a las fake news, ¿no es cierto? La construcción deliberada de información falsa, de información tergiversada, de información maliciosa que está siendo difundida con un propósito político, ¿sí? Entonces, es importante pensar cómo se configura la desinformación en la cotidianidad de los medios de comunicación y de otros espacios de producción informativa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tratamiento selectivo, que incluso es tratamiento gráfico selectivo, ¿no es cierto? Yo pongo aquí el ejemplo del ladrón de gallinas, estoy haciendo un reduccionismo, es decir, el delincuente de poca monta, digamos, y el delincuente de cuello blanco, ¿no es cierto? Hay tratamiento informativo e incluso tratamiento estético gráfico diferenciado entre unos y otros. Es decir, hay una diferencia de clase, hay una diferencia que se configura también en el color de la piel, entre los distintos delincuentes, para decirlo, ¿no? Y no solamente. Entre ricos y pobres, la información atinente a los sectores poderosos es distinta, ¿sí? Se trata de manera selectiva y la de los grandes conglomerados de pobres que tiene nuestra América Latina y nuestro país se trata distinto. Hay, bueno, entre barrios acomodados y barrios marginales, hasta la denominación es distinta y selectiva. La otra cuestión, dice, que configura la desinformación es la trivialización. O sea, siempre vemos que las cosas importantes o complejas les ocurren siempre a gente importante, ¿no es cierto? Y lo que sucede en la cotidianidad de las grandes mayorías en nuestros países, eso es pasado por alto precisamente porque no es importante, porque se le resta relevancia. Estoy hablando de cómo se construye.
Otra práctica es la superficialidad en el tratamiento, que tiene que ver también con la urgencia y la inmediatez. Es decir, una falta de profundización, una falta de contextualización que atenta contra un reconocimiento profundo de las realidades que se está informando. Esta circulación acelerada de información, esta circulación en cascada, lo que hace precisamente es impedir un cabal conocimiento de lo que está pasando. Otra práctica es la vehemencia discursiva, este etiquetado rápido, ¿no es cierto? Estas interpelaciones, estas adjetivaciones que ya por sí mismas califican y construyen unos determinados enfoques, ¿sí? Evidentemente esto redunda en la producción de binarismos, ¿sí? Buenos, malos, amigos de enemigos, nacionales de extranjeros al momento de hablar de migración. Siempre estos binarismos tienen una carga de negatividad en un polo, ¿no es cierto? Todo un tratamiento del binarismo que subalterniza, que estigmatiza. Por eso hemos hablado de la necesidad justamente de un abordaje intercultural para desmontar estos binarismos que vienen ya arraigados en el sentido común y que se replican en la producción informativa. No quiero dejar de hablar de las generalizaciones peyorativas, es decir, esto de todos los, no sé, todos los extranjeros, todos los ecuatorianos, todas las mujeres, todos los indígenas. Es decir, esto impide mirar la complejidad, pero también genera estigmas y estereotipos. Y el fantasma siempre presente de la descontextualización. Así es como digamos, se va configurando la desinformación y se va naturalizando. Miren, tengo un ejemplo yo también. Miren, por favor, ¿qué les sugiere esto? Esto es una publicación que apareció en el año 1985. Si se toman un minuto y les quiero pedir, por favor, que tomen la palabra y digan qué encuentran en esta nota periodística, que bueno, le voy a adelantar un criterio, esto de periodismo no tiene nada. Pero de todas maneras quiero su palabra, quiero que charlemos respecto a esto. Tomémonos unos minutitos para leer. Esto es un sueltito que apareció publicado el 18 de diciembre de 1985 en el diario El Universo. He decidido alejarme de la cobertura de coyuntura simplemente para ejemplificar lo que ocurre con la desinformación. Las escucho. Isabel, ¿lo podrías leer en voz alta? Porque tenemos un problema en la Con traducción. muchísimo gusto, claro que sí. Ay, no me digas. Con mucho gusto. Bueno, voy a leer despacito, así cada uno va pescando lo que encuentre y le llame la atención para que lo podamos poner en común, ¿sí? El título dice, Tres misteriosos asesinatos en el sitio Rocafuerte. Les pido que presten atención al número. 3 muertos asesinados en forma misteriosa han sido localizados en la jurisdicción de Rocafuerte. Uno de ellos sin identificarse el sábado anterior y los otros en años anteriores. Al parecer, los crímenes han sido cometidos por venganza en algún otro lugar y arrojados en las inmediaciones de la población indicada. Por otro lado, tenemos que indicar que por la población de Rocafuerte ingresan a diario contrabandistas procedentes de Colombia. Por este puerto salen también gasolina y con toda seguridad es un lugar por donde entran y salen narcotraficantes, toda vez que no hay ninguna clase de control policial ni de aduana, por lo que el puerto se presta para estos ilícitos. Esta es la nota periodística, compañeros y compañeras, que les llama la atención. Hola Isabel, muy buenas tardes con todas y Hola todos. Roberto. Eh, ¿Qué tal? Un gusto verte. Bueno, en primer lugar es una cuestión xenofóbica, ¿no? Evidentemente se está refiriendo
o insinuando que los narcotraficantes, contrabandistas son colombianos, es decir, como que si no hubiera ese tipo de delito del otro lado de la frontera. Y en fin, hay una forma también peyorativa, ¿no? A la que se está reduciendo el ser humano, sin tener certezas, se están deslizando insinuaciones, y en ese sentido, pues el periodismo que debería contrastar a sus fuentes antes de informar, en ese caso, pues está dejando, ¿no? Ahí a la interpretación de lo más ligero posible ese texto. Agradezco mucho a Roberto, porque precisamente es una de las cosas que más salta a la vista de esto, pero hay una cosa importantísima. Esta es una nota periodística sin fuentes. Y ustedes no crean que esto es un caso aislado en los medios de comunicación. Yo vengo haciendo estudios de medios hace bastante tiempo y una de las cosas que me llama la atención, digamos, con distintos propósitos, se está buscando y veo que es un histórico de que más o menos entre 20 y un 25% de las noticias gráficas son información sin fuentes, ¿no es cierto? Además de la estigmatización de las personas provenientes de Colombia, el potencial por todos lados, el al parecer, el con toda seguridad, sin ningún respaldo, pero una cosa que es muy importante, ya les voy a decir sobre qué está informando realmente esta nota. Dice 3 muertos asesinados en forma misteriosa. Uno el sábado pasado y los otros en años anteriores. O sea, se está diciendo a propósito que son 3 cuando el cuerpo encontrado es uno. No hay precisión de los años anteriores. No hay precisión de cuándo y en qué circunstancias fueron encontrados los otros cuerpos, en qué momento. Se dice que han sido cometidos por venganza, pero cometido en otro lugar el crimen. Se habla del narcotráfico. Bueno, esto es un desastre y un mamarracho periodístico. Pero esto no es hecho por casualidad. A los compañeros y compañeras que están, digamos que son ecuatorianos, esta es la noticia que dio diario El Universo ante la localización del cuerpo de la maestra Consuelo Benavides. Consuelo Benavides fue un caso de violación gravísima de derechos humanos por el que el Ecuador fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque precisamente se comprobó que fue un crimen de Estado. Entonces, esta nota digamos, resume todo lo que hemos hablado de las prácticas de la desinformación, la descontextualización, la estigmatización, y esto de generar confusión, falta de contexto, falta de fuentes. No sé si tienen alguna pregunta sobre el caso propiamente dicho. Se trataba de una docente y fue un crimen de Estado porque se comprobó la participación de las fuerzas de seguridad en este asesinato, y esta nota periodística está hecha con el simple objetivo de encubrir un crimen de Estado. No es un caso aislado, no es no es el único momento histórico en que la prensa hegemónica ha hecho esto en el Ecuador. Entonces, pero esto es digamos, esto es un caso paradigmático porque reúne todas las condiciones precisamente de la desinformación. Quería poner esto sobre la mesa precisamente para decirles que estamos hablando de cuestiones muy concretas, igualmente como los ejemplos que propuso Cristina. ¿Alguna otra intervención? Bueno. Seguimos entonces, justamente esto lo dice UNESCO, ¿no es cierto? Y me parece importante para destacar como consecuencias de la desinformación, ¿no es cierto? Cuando el periodismo se convierte en un vector para la desinformación, se reduce aún más la confianza del público. Esto es muy importante. La confianza es natural a la construcción de una esfera pública
saludable, digamos, de un debate público fuerte, de un debate público desinhibido y vigoroso, como dicen los estándares internacionales. Dice, se promueve la visión cínica de que no hay distinción alguna entre las diferentes narrativas dentro del periodismo. Nosotros sabemos, y hemos dicho hace un ratito también, que no es posible enunciar desde ningún lugar. Toda narración de la realidad tiene su perspectiva y es una narración situada. Esto enriquece el debate público, ¿no es cierto? Pero en el momento que se reduce la confianza social y que el lector, las audiencias, están pensando que todo es lo mismo y que que no hay diferenciación entre las distintas narrativas, se abre paso justa y precisamente a las narrativas de la desinformación. Entonces, me parece que en este marco tenemos que introducir justamente una anotación sobre el discurso de odio. Es muy importante pensar esto. Hay dos definiciones que les voy a proponer. Una de las Naciones Unidas y otra un poco más aterrizada en la producción informativa que produce UNESCO, ¿no es cierto? Discurso de odio sería, y lo leo, cualquier tipo de discurso escrito o conductual, es muy importante por los distintos soportes de la discursividad social, que ataca o usa lenguaje peyorativo, discriminatorio hacia una persona o grupo sobre la base de lo que son, en otras palabras, de su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, descendencia u otro factor de identidad. Parece, es muy importante tener en cuenta esto, precisamente por las consecuencias que tiene, y aquí vamos a tener un poco más aterrizado, con la definición de UNESCO, ¿no es cierto? Expresiones que en sus múltiples niveles son utilizadas para acosar, perseguir, segregar, justificar la violencia y la privatización del ejercicio de derechos, generando un ambiente de prejuicio, de intolerancia, que incentiva la discriminación, la hostilidad o los ataques violentos a ciertas personas o grupos de personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social. Entonces vamos a decir que el discurso de odio precisamente es un discurso que tiene estas características, pero que es un discurso que incita a la violencia, que digamos que tiene como correlato el daño a un colectivo, a un individuo que se lo merecería, entre comillas, por su condición, su identidad, su inclinación, en fin. Entonces, yo quiero concluir esta primera parte para luego escucharnos y dialogar. Podemos hablar justamente de la desinformación, discurso de odio y fake news en plataformas y redes sociales y en algunas respuestas, pero es muy importante decir que ni la desinformación ni el discurso de odio son ejercicios de libre expresión. Esto hay que descartarlo de plano a partir de las características de eso. ¿Por qué? Porque contienen, ya sea explícita o implícitamente, incitación a la violencia. Porque impactan en las condiciones materiales de vida de las personas, de los colectivos afectados por esos discursos de odio, por esa información tergiversada, maliciosa, falsa, difundida de esta manera, porque generan una cultura de la discriminación y porque profundizan las desigualdades y esto impacta en los niveles de violencia. Vamos a decirlo con muchísima, muchísima claridad. Los discursos de odio, el discurso de odio, muy especialmente, no es un ejercicio de libre expresión y al contrario, afecta las posibilidades de que justamente silencia a los colectivos afectados, es decir, afecta su libertad de expresión. Es a la inversa. No son ejercicios de libre expresión, sino que impiden la libre expresión. Y una cosa tremendamente importante, el discurso de odio fragiliza la vida y por eso es un atentado a los derechos humanos. Y voy a leer una pequeña cita de la Organización de las Naciones Unidas para abrir el debate. El discurso de odio construye al otro como elemento peligroso. Y esto es tremendamente nocivo para el debate público, para la democracia y para el ejercicio de derechos. Y cito, aunque no todos los mensajes de odio dan lugar en la práctica a delitos motivados por prejuicios,
Estos delitos rara vez se producen sin una estigmatización y deshumanización previa de los grupos afectados y una incitación al odio de sesgo religioso o racial. Yo me quedo aquí y espero sus preguntas y sus comentarios para poder trasladar todo esto al espacio de las tecnologías de la información, las plataformas y las redes sociales. Tenemos que entender primero la construcción y la configuración de los estereotipos peyorativos, la construcción de información maliciosa difundida a propósito para poder trasladarlo a estos otros espacios de producción informativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Realmente, qué bueno, pues, yo me felicito de haber estado esta tarde compartiendo con estas dos compañeras que realmente han ubicado los temas propuestos de una manera certera, de una manera, digamos, integral, de modo que creo que han sido un aporte fundamental para todos los que hemos escuchado. Pero lo que yo quisiera es dar la palabra a los compañeros que están presentes en la sala o que a través de redes quisieran hacer alguna pregunta o hacer algún comentario sobre las exposiciones que hemos tenido tanto de Cristina como de Isabel. Así que está abierta la posibilidad de conversar. Por favor, si es que pueden prender sus cámaras. Jocelyn está pidiendo eh, eh, Jorlenis está pidiendo la palabra, así que por favor, Jorlenis, tienes la palabra. Adelante. Eh, sí, Aji Chishi, Mashikuni, Manaya, buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo están? Sí, justamente siento propicio compartir justamente un caso que pasó en las movilizaciones del 15 de noviembre que tuvimos aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, les voy a enviar una imagencita al chat grupal para poderles compartir, que lo puedan también ver y como que a partir de ahí poder dar mi criterio, ¿no? Creo que los que vivimos aquí en Ecuador sabemos la crisis que estamos pasando, esta crisis caótica en diferentes aspectos, no tanto económicos, de salud, crisis energética, de educación y entre otros. Entonces, algo que decía la profe Cris, hablaba, ¿no? Sobre los territorios digitales. De hecho, estos territorios digitales yo creo que sí aplica bastante a la confrontación, ¿no? De que ya no solo se enmarquen audiencias, como nos comentaba la profe Cris, sino de hecho es en esta búsqueda de contenido. Como podemos ver en esta imagen que les envié, es de hecho de una página de memes que es el Chuya Quiteño. Entonces vemos cómo se puede tergiversar la información que de hecho dice en el paro, después del paro, sobre un contexto que de hecho dos mujeres de Panamá aparecieron con un dinero y eso el gobierno, sin tener evidencia alguna, lo trató de inmiscuir que estaba relacionado con las movilizaciones que hubo en el 15 de noviembre en diferentes lugares. Entonces, de hecho, la misma parte de buscar contenidos, ¿no? El que la gente también ya se enmarque en ver con distintos contenidos, que estos también son múltiples y muy diversos. Tenemos ahora los memes, que también son como herramientas donde a través de la mofa, de la burla, dan paso también a esa desinformación de manera cotidiana. Y sí siento que también esto es un modelo y también es un método para desprestigiar y sobre todo como un discurso de odio ante esas luchas sociales a las cuales nosotros tenemos ese derecho y pues las autoridades no los han sabido respetar, más bien tergiversan las cosas. De hecho, líderes sociales que han estado y han puesto su vida al frente de las luchas, también a través de esto se logra, ¿no? Hacer unas mofas, se logra hacer esa parte ridícula para poder, yo creo que sí, como nos decía igual la otra profe, aumentar, ¿no? Profundizar esa desigualdad. Ese comentario. Gracias. No sé si es que quisieras decir algo, Cristina, o Isabel, sobre el comentario de la compañera. Sí, Yupachan, gracias,
Qué bueno verte. Fue estudiante de la Facultad de Comunicación. A ver, yo creo que de acuerdo a la literatura, dicen las fake news que afectan son aquellas que tienen una intencionalidad clara, ¿no? Y dentro de esa está también el tema de esto de humor, diríamos así, porque la fotografía que ahora nos has compartido precisamente representa como humor, pero tiene atrás un contexto. Es decir, si yo lo veo, no miro el contexto, lo veo en otro país y no entiendo todo lo que ocurrió alrededor de la marcha del 15 de noviembre, entonces no entiendo pues qué representa este humor. Pero ahí yo creo que sería bueno el poderlo abordar desde el tema del racismo estructural, que es precisamente el que ha ido catalogando al indígena, digamos, de alguna manera, desde en todo el siglo XX, desde estas fotografías de Lazo, en donde él borraba de los Sly a los indígenas para demostrar un Quito eh, como patrimonio, es decir, donde estaban las iglesias y demás, pero borraba a los indígenas, porque él planteaba que afeaban el ornato de la ciudad y les borraba de las placas. ¿Ya? Eso estamos hablando de inicios del siglo XX. A lo largo de todo ese siglo, hay muchas veces en los cuales la prensa trata de no retratar a los indígenas o de retratarlos de manera peyorativa. Sin embargo, de los últimos años se ha configurado la idea de un sujeto indígena terrorista o de un sujeto indígena que está politizado o que conduce al caos y precisamente a partir de ese racismo que ya no solamente es un racismo cultural, que está referido a la vestimenta, que no está referido a la lengua o a las tradiciones, sino es un racismo que ya tiene que ver con un contexto económico y político. Es decir, bajo el supuesto de que los indígenas son un sujeto político y por tanto son un sujeto que yo puedo menospreciar, discriminar. Entonces subyacen dos tipos de discriminación, es decir, un racismo por tu connotación étnica, pero también una exclusión estructural y prácticamente un encasillamiento sobre el tipo de político que eres. Es decir, inmediatamente digo, además de indio, eres corrupto. Eso es lo que dice prácticamente la imagen. Y pues eso es a lo que estamos enfrentados permanentemente. Durante el paro del 2022, muchísima información, desinformación, en donde decían que mientras la gente dormía en la Universidad Central, Leonidas sí se estaba comiendo pizza y tenía una foto que alguien había tenido empezaron a difundir. O Leonidas saliendo de un hotel, que Leonidas salía de un hotel mientras la gente dormía en la universidad, él dormía en un hotel 5 estrellas. Entonces, hay una desinformación que por supuesto está institucionalizada y que es precisamente la que nos interesa a nosotros el discutir, porque vas generando opinión pública. Y el problema es cómo contrastamos esa generación de opinión pública, que ya es el que impactó primero, es el que va construyendo pues finalmente ciertos relatos. Así que creo que el ejemplo que pones es interesante porque es precisamente a partir del humor, entre comillas, donde están implícitas estas dos formas de racismo, ¿no? Un racismo cultural, pero también un racismo estructural por sobre todo, de enfocar al líder indígena como un líder corrupto. Así que estamos prácticamente en un escenario adverso porque puede pasar esto. Lo mismo ocurre también en el campo de las mujeres que hacen política, pasa exactamente lo mismo. Es decir, el desprestigio es además de por mujer, que la mujer debe quedarse en la casa, además porque puede ser una mujer inoperante. Entonces, una mujer y es además inoperante o es corrupta. Entonces, pues hay una doble condición de marginación o de exclusión que se hace, ¿no? Entonces, creo que es importante mirarlo desde estos dos sentidos, ¿no? Eso por mi parte. Ahora, Gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Siempre esclarecedor escucharla, a Cris simplificando las cosas complejas para que las podamos comprender mejor, ¿no es cierto? Me gustaría referirme a la mecánica de la circulación y de la diseminación justamente de esto en las redes sociales. La primera cuestión que yo quiero llamar la atención es la construcción
por contigüidad de unas de la idea, ¿no es cierto? La idea se construye a partir de asociar cosas que no tienen nada que ver, ponerlas juntas para que la interpretación, digamos, inducir un tipo determinado de interpretación, como ha dicho claramente Cristina, ¿no es cierto? Es decir, asociar la idea de indígena a la de corrupto, a la de peligroso, a la de terrorista, en este caso corrupto. Esto es muy característico, digamos, de este tipo de desinformación. Pero esto no ocurre en un espacio de diversidad o de multiplicidad de interpretaciones o de enfoques o de criterios o de productos. Todo lo contrario. O sea, porque lo que está produciendo esto, digamos, esto está en la esfera de la atención selectiva. Cada quien va a buscar lo que condice o ratifica o le va a dar un ratito más en el scroll a lo que ratifica lo que uno ya creía o piensa, lo que refuerza un criterio anterior. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto disminuye aún más las posibilidades de interpretación, porque ustedes saben, los algoritmos funcionan a partir de las búsquedas, a partir de los movimientos y a partir de la selección que uno hace. Entonces, esta atención selectiva lo que crea es un efecto de burbuja, un filtro de burbuja que solamente deja pasar lo que refuerza lo que ya se seleccionó. No sé si soy clara. Y entonces, cuando alguien lo difunde, lo manda a un contacto o lo repostea, ¿qué es lo que pasa? Lo que está haciendo es activando este tipo de filtro en los muros, en los perfiles de sus contactos. Entonces, esto es todo digamos, lo que produce esto es justamente una clausura en la construcción del sentido que va reforzando esta interpretación y no otras posibles, digamos. Entonces, este es el peligro justamente de la circulación de este tipo de contenidos en las redes sociales, que como son ratificatorios de ciertos prejuicios, funciona esto como una espiral que va reforzando la misma interpretación en el propio perfil de la persona que le dio, a la que le llamó la atención esta cuestión y en los perfiles de sus contactos. De ese modo se aleja la posibilidad de recibir mayor diversidad de interpretaciones u otro tipo de contenidos y entonces el universo se va cerrando y las interpretaciones van siempre conduciendo al mismo lugar. Por eso, de ahí el peligro, digamos, de este tipo, de la circulación de este tipo de mensajes, has dicho tú, asentados en prejuicios, movilizados por la lógica del odio, que tienen objetivos políticos. Bien, pues sin duda es así. No sé si Beatriz o Roberto o César quisieran agregar algo más, quisieran participar de alguna manera. Este es el momento, por favor. Roberto. Ah, Pancho, bueno, muchas gracias por organizar, moderar este foro. Yo creo que en las condiciones actuales en las que desde que se declaró a la violencia, digamos, criminal como terrorista en el Ecuador, se han producido una serie de circulación de información en la que cualquier detención fue catalogada o ha sido catalogada como detención de terroristas. Creo que ameritaría que se hagan, ¿no? Investigaciones alrededor de la temática, porque la reducción de una persona a la figura de terrorista, pues pareciera que le quita los derechos, le quita la humanidad, le quita la posibilidad de defender sus derechos humanos y ya queda la persona estigmatizada, queda la persona señalada, ¿no? Como un criminal. Y recuerdo que en la época de terrorismo o de guerrilla o de conflicto armado interno del Perú, pues los gobiernos de turnos, sobre todo principalmente el de Fujimori, eh, que tenía como aliados algunos de los grandes medios de comunicación,
del Perú, pues utilizaron una estrategia más o menos similar a a la que en el Perú se le denominó terruqueo, ¿no? En el sentido de que aquel potencial opositor era catalogado como terrorista para desacreditarlo, para simplemente anularlo como interlocutor válido para un debate. Y en ese marco, muchos militantes de izquierda, de movimientos sociales, de sindicatos, pues comenzaron a recibir ese calificativo. Yo renegué con el inicio de los continuos estados de emergencia de principios de este año, esa sensación cuando en Ecuador también se comenzó a llamar de forma indiscriminada como terroristas a cualquier persona que detenían en la calle, ¿no? Y sí, quizás al inicio la ciudadanía no lo percibió o la ciudadanía lo aceptó y lo toleró ante la situación de inseguridad del país, pero ahí vemos cómo se van legitimando ciertos discursos que creo que desde la academia sería importante visibilizarlos. Gracias. Gracias a ti. Pues sí, Beatriz, quizás César, no sé, si es que tienen algún aporte que hacer. Buena hora. Beatriz. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Estaba esperando que hubiese otras intervenciones. Muchísimas gracias a las dos ponentes, ambas docentes, profesoras, entiendo que ambas de Flaxo. Y muchas gracias a CIESPAL, por supuesto, por darnos esta posibilidad de atender este curso más bien corto sobre desinformación. Yo quisiera comentar sobre algunos aspectos con los que coincido plenamente, que no voy a llamar a discusión. Celebro que se haya introducido el concepto de interculturalidad crítica y lo que se ha explicado al respecto. Definitivamente ese diálogo con la epistemología de ese conocimiento que se repite como diálogo intercultural o conocimientos. No entro en los detalles porque la exposición fue sumamente, las dos exposiciones fueron explícitas al respecto. Pero sí quisiera llamar la atención sobre otros aspectos que están entre líneas. Yo creo que muy importante, y se hizo mención a ello en todo el tema de la desinformación o información, noticias falsas, y por supuesto lo que se relaciona con discurso de odio, que no necesariamente la desinformación es discurso de odio ni incita a la violencia, pero sí genera prejuicios, se sustenta en estereotipo y tiene una intencionalidad. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Creo que lo relacionado con la construcción de pensamiento crítico es fundamental y esencial. Y desde la educación primaria, secundaria e incluso, por supuesto, desde la academia, yo sí considero, y lo dijo la persona, creo que se llama Roberto, tenemos el mismo apellido, Roberto Sánchez, precisamente el entender que esto requiere de mayor investigación. Yo quisiera mencionar este trabajo de UNESCO, por ponerlo frente a la cámara. Ya quizás lo conocen. Este es todo el currículo justamente de alfabetización informacional, mediática e informacional, que es como se le conoce. Creo que es relevante prestarle atención. Creo que muy importante investigar y trabajar el tema de la ética también, sobre todo en lo relacionado con la inteligencia artificial. UNESCO tiene una recomendación desde el 2021 sobre ética de la inteligencia artificial adoptada por prácticamente todos los estados miembros de la UNESCO, es decir, 194 estados, Ecuador incluido. No estoy hablando desde Ecuador, por cierto, aclaro, ¿no? Pero creo que es relevante prestarle atención a ello, promoverlo, trabajarlo y, por supuesto, endosarlo.
Esto es de altísima relevancia, esto no es una responsabilidad estrictamente del Estado, por supuesto, recae en los Estados partes, son signatarios de la recomendación. Pero quiero hacer mención, además, dicho esto, a lo ocurrido en la reunión del G20. Acaba de concluir el martes pasado y en la declaración del G20 se hace mención no solo a la transformación digital, sino a la integridad de la información. Y hay un documento específico sobre integridad de la información y cambio climático, que incluye estos elementos más abstractos de naturaleza conceptual, pero claro, referidos a cambio climático. Pero hay otro documento previo a la cumbre del 13 de septiembre que yo recomiendo, también sugiero una lectura de este documento y también mayor investigación al respecto, precisamente del grupo de inclusión digital. Grupo como realmente es un equipo de trabajo y esta fue la recomendación que salió de la ministerial, es decir, de los ministros de comunicación que se reunieron también en Brasil el 13 de septiembre. Y muy importante, quisiera comentar a partir de la declaración del G20, comentar que el presidente Milei aprueba la declaración, pero hace lo que en inglés se llama un disclaimer, ¿no? Es decir, yo la apruebo, pero hay una excepcionalidad aquí. ¿Y cuál es la excepcionalidad, que es a lo que quiero llegar? 3 elementos. Desacuerdo con el discurso de igualdad de género, de todo lo relacionado con género que está en la declaración. Desacuerdo desacuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en lo relacionado con pechar a los multimillonarios en términos de impuestos, lo que se denomina pechar, ¿no? Pero lo que quiero destacar es, y por qué además está en desacuerdo con los temas relacionados con desinformación y discurso de odio no lo menciona, pero sí menciona noticias falsas, desinformación, o sea, está en inglés ahí, misinformation. Él menciona esto porque atentan contra la libertad de expresión. Es decir, él está indicando, como lo indicó la profesora Ramos, precisamente, y yo celebro el haber destacado que de ninguna manera la investigación, la denuncia del discurso de odio como tal, de noticias falsas, de desinformación, atenta contra la libertad de expresión. Es todo lo contrario, cercena la libertad de expresión. La cercena, y estuvo muy, muy bien caracterizado el componente, a todo lo que conlleva. Y muy importante, y con esto finalizo, que también lo decía ahora al final la profesora Ramos, por supuesto que se sustenta también en las creencias que ya se tienen, en los prejuicios que se tienen. Y ahí es donde hay precisamente el construir una narrativa que se va a corresponder con estos prejuicios y creencias, generalmente con motivaciones políticas. Las de género son terribles, es violencia política, por cierto, ¿no? Y si vemos el caso, no vamos a entrar ahí porque debería ser objeto de una clase, lo que pasó con la elección de Trump y el manejo de todo esto que estamos conversando acá contra Kamala Harris, por ser mujer, por ser negra, por ser precisamente defensora de derechos humanos, con una narrativa explícitamente pro derechos de la mujer, del aborto, del manejo de su cuerpo, no racista, no discriminatoria. Todo esto, cómo se capitalizó al punto que lleva al triunfo electoral, en buena medida gracias a este manejo comunicacional diseñado de manera absolutamente bien definida, como un exacto, fue diseñada la estrategia. Y no es el único componente, pero porque la estrategia se sustenta en los prejuicios de una sociedad que le teme ya a los migrantes,
Por eso el énfasis en los migrantes, el haber dicho que los haitianos se comían perros y gatos durante el debate con Kamala Harris, que lo estaba perdiendo, por cierto, porque él estaba perdiendo ese debate prácticamente desde el principio. Yo creo que llama realmente la atención cómo se puede llegar a decir un exabrupto como ese y que alguien lo pueda creer, o que los migrantes estaban contaminando la sangre de los Estados Unidos. Las encuestas al día siguiente del New York Times evidenciaron que gran parte de la población estaba de acuerdo con que los migrantes contaminaban la sangre de los Estados Unidos. Yo lo dejo hasta acá como algunos elementos sobre la mesa relevantes que confirman lo que se está diciendo, y quisiera insistir sobre lo imprescindible realmente de generar mayor investigación, mayor trabajo de difusión y de atención a este tema del discurso de odio que va de la mano de la desinformación. El tema que se ha puesto en el tapete ahora ya estaba, pero se destaca de integración, de integridad de la información. Creo que esto es imprescindible, creo que es imperativo seguir trabajando en ello. Muchas gracias y perdón si me extendí demasiado. Gracias a ti, muy importante también. Yo creo que lo saludable ahora, por el tiempo ya, es que tanto Isabel como Cristina nos den una última palabra para cerrar el conversatorio, agradeciéndoles muchísimo, por cierto. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias. Realmente son muchas cosas en las que nos tenemos que detener. Le quiero agradecer muchísimo a Roberto y a Beatriz. Con Roberto, una cosa que es importante y que estamos advirtiendo en este momento respecto a a esta circulación de información, es la legitimación y la naturalización de por algo será, que ya ha hecho bastante daño en el continente, porque no tenemos muchísima experiencia social en distintos países, que justamente la violencia política, digamos, y gravísimas violaciones de derechos humanos han sido aceptadas, o se ha generado, digamos, un consenso implícito en las sociedades a partir de, digamos, esta idea de que por algo será, ¿no es cierto? Esto desgraciadamente ha crecido en el Ecuador y es alarmante y se ve reforzado precisamente por este comportamiento colusorio de cierta prensa para reforzar los discursos de mano dura con estas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, sí, nos hacemos cargo de esta llamada para que la academia produzca más insumos de reflexivos, más insumos de política pública, más materiales de formación y capacitación, y contarles un poco que del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, justamente CLACSO, se está trabajando en varias cosas. Hubo un concurso hace poquito que no, digamos que se convocó precisamente para construir un policy brief para pensar justamente en cuestiones de justicia algorítmica y apropiación crítica de la inteligencia artificial. Esto se está trabajando, se está empezando a construir desde el grupo de trabajo de Economía Política de la Información y la Comunicación en CLACSO, la cuestión esta de se está hablando de colonialismo digital, se está pensando la problemática de la plataformización de la política, de la vida social, de la economía y los desafíos que supone para justamente el trabajo en plataformas de las industrias creativas, la precarización del trabajo en medios de comunicación a partir justamente de la circulación de notas periodísticas y contenidos periodísticos en redes, estas nuevas funciones que está adquiriendo las redes sociales como distribuidores, clasificadores de la información, esta curaduría de facto que hacen las redes sociales, es un tema de preocupación que está siendo visitado, y además estamos mirando el tema de qué respuestas soberanas a digamos, al capitalismo informacional, al capitalismo cognitivo, están surgiendo desde la sociedad civil, ¿cierto? Hay plataformas ciudadanas que están
digamos, hay prestadores de Internet, por ejemplo, que son pequeñas cooperativas, hay plataformas creadas en localidades para prestación de servicios, hay incluso plataformas para el desarrollo periodístico, y esto no sería posible, digamos, necesitamos de los espacios multilaterales, de los espacios supranacionales y de los organismos internacionales para poder darle potencia a estas respuestas soberanas regionales. Entonces, tenemos iniciativas desde Naciones Unidas, tiene muchos espacios de producción de iniciativas y de concentración de respuestas soberanas frente a estos nuevos desafíos de esta etapa del capitalismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la propuesta de la canasta básica digital de la CEPAL es importantísima, y es importantísima porque en los sectores más empobrecidos de América Latina, ¿cierto? Están gastando alrededor del 50% de su ingreso en mantenerse conectados para el aprendizaje, para el trabajo, y esto es gravísimo. Entonces, la garantía, la posibilidad de que tengamos una política regional de canasta básica digital, digamos, ayudaría a paliar un poco la desigualdad. Tenemos trabajos, como les digo, desde espacios como Internet Ciudadana, que está produciendo insumos reflexivos y trabajando. Es una organización, digamos, que tiene no solamente, que es del sur global, no solamente de América Latina, pero que está produciendo apropiación crítica de la tecnología, y me parece muy importante. Y también, al hilo de lo que se ha dicho, estas iniciativas, por ejemplo, de justicia digital que fueron entregadas por organizaciones sociales y ciudadanas en la reunión de la CELAC en 2022. Digo, hay iniciativas que, si es que no fuera por los espacios supranacionales, que tienen la capacidad de concentrarlo y diseminarlo, no sería posible conocerlas, y me parece que hay que darles muchísimo impulso porque son una de las posibilidades más importantes de encontrar respuestas soberanas a estas dinámicas de la plataformización. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Por favor, Cristina. Bueno, muchas gracias. Primero a Ciespal por este espacio, Francisco. Saludos también a Gisela, compañeros, compañeras que ahora están conectadas. Creo que debatir estos temas eh, creo que nos genera un espacio, entre otros, de incertidumbre, porque prácticamente no es un escenario que se ha desarrollado muy rápido y que pocas veces tenemos posibilidad de generar respuestas muy rápidas. Creo que uno de los campos sobre los cuales habría que trabajar, por supuesto, es la academia, los centros de investigación. Del otro lado, creo que, como señalaba Isabel, es necesario también ese activismo estatal, una política pública, medios ciudadanos. Creo que ahí hay una deuda. Sobre todo en nuestro país se debería trabajar muchísimo más sobre esos medios públicos, que cada vez quedan poquitos. Si tú te pones a mirar el mapa de los medios públicos en el país, está totalmente reducido. Ya no hay televisión pública, tienes pocas radios públicas, y entonces eso todavía nos deja en una condición de indefensión mucho más compleja. Y tercero, creo que es importante el tema de las redes. Estas redes van a permitir precisamente el generar condiciones de apalancamiento para enfrentarnos al desarrollo tecnológico. ¿Y qué ocurre con el tema de la difusión de información, falsa o no, pero que es una información intencionada? Creo que ahí cabe un poco la reflexión que hacía Olavini en un conversatorio en el que estuvimos juntos. Decía, en 3 años prácticamente ya no se podrá diferenciar la generación de videos realizados por inteligencia artificial. Es decir, serán tan parecidos a la realidad, que creo que hoy más que nunca estamos cercanos a eso que planteaba algún momento Paul Václavic sobre, bueno, ¿es real la realidad? Y es donde precisamente nosotros estamos ahora enfrentados y enfrentadas, ¿no? Así que ahí hay algunos espacios desde donde, ya había señalado Isabel, se están generando insumos, y creo que lo otro es evidentemente la concientización en el campo de los estudiantes de comunicación social y del nuevo escenario que les toca vivir frente a los cambios y los abaratares que tiene este campo específicamente, más que ningún otro. Creo que aquí es donde el desarrollo tecnológico nos ha afectado muchísimo,
y eso también refiere al cambio que debería operar en las mallas y en la concepción misma de los comunicadores y sobre todo los periodistas. Creo que ahí es un escenario muy, muy interesante que se puede abrir y creo que CIESPAL, al ser una institución pues latinoamericana, es quizás uno de los espacios en donde podríamos ir confluyendo también. Así que estamos ahí, cuenten con nosotros para seguir generando este tipo de información, más aún cuando en el campo sobre todo de la comunicación comunitaria, esto, pues, nosotros hemos reflexionado, es el único campo en el cual tenemos todavía esa cercanía, en donde la gente puede decir, confío en este medio porque le conozco a la persona que está detrás de este medio, sé que puedo acercarme al medio, sé que cuando veo la cámara del medio o conozco al periodista del medio, todavía hay un tema de proximidad. Y ese medio de proximidad creo que es una alternativa frente a todo lo que, a este desarrollo inmenso que a ratos ya va a ser bien difícil superar, entender, y creo que ahí la comunicación comunitaria tenía un rol bien importante, así que habría que pensarlo precisamente en clave de desarrollo de inteligencia artificial y de este tipo de información. Ahí es donde tenemos nuestro último nicho de resistencia o de trinchera de la comunicación. Así que eso, plantearía mucho. Me siento muy, muy contenta de estar en este espacio y les mando un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Cristina. Bueno, en realidad, pues lo que yo creo también es que es indispensable que cuando estemos hablando de desinformación, de fake news, tenemos que incorporar un elemento de análisis desde la interculturalidad, porque muchas veces lo dejamos afuera y no lo vemos sino como una cosita más del problema, cuando es una cosa fundamental que está incidiendo en que exista como existe, especialmente en países como los nuestros de América Latina. Yo quiero agradecerles muchísimo a nombre de CIESPAL, la Casa de la Comunicación, a nombre de Gisela Dávila, de la Cátedra UNESCO, de la Cátedra CAPUM, que son las impulsoras de esta actividad. Y entonces decirles que siempre estamos abiertos para esto. Agradecerles a los compañeros participantes, a quienes nos han seguido a través de las redes sociales también, porque hemos podido compartir este momento lúcido de reflexión sobre lo que es la desinformación y naturalmente la interculturalidad. Muchas gracias y nos vemos. El día viernes tenemos otro conversatorio similar donde vamos a tener compañeros y compañeras que más vienen desde el ejercicio de la información ya. Así que vamos a estar con ustedes. Muchas gracias y nos veremos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los que nos han seguido.